Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Aquí está, otro capítulo para que todos lo lean y disfruten. Estamos llegando al final del arco de Desolace. Un capítulo más después de este para abordar las consecuencias del anterior y luego nos dirigiremos al siguiente arco. Disfrutar. XXXXXX. Capítulo 68. Un nuevo amanecer. Etel Retor. Codexia permanecía en silencio, su respiración lenta y apagada, mientras observaba desde lejos. Sus ojos recorrían a cada ocupante, observando sus expresiones. El respeto que se profesaban era fácil de discernir, pues en cada pequeño grupo se reflejaban emociones similares: aprensión, ira contenida y una calma serena. El templo de Sisis, sede del poder del gran espíritu del agua, albergaba a más personas que el espíritu primordial. 3 grupos se congregaban en su interior, esperando la llegada de la cuarta y última tropa para comenzar las negociaciones. Sin embargo, apenas se oían palabras ni conversaciones triviales entre los grupos. Al parecer, solo 3 de ellos hablaban entre sí. Vélez se encontraba frente a Vaine y Maerne. Sus palabras, aunque bajas, parecían importantes dada la forma en que conversaban. Comprendía que el pueblo Tauren veneraba a los espíritus, y encontrarse con seres tan antiguos y poderosos como ellos era un honor. Sin embargo, el contenido de su conversación seguía siendo un misterio para ella. Solo se oía el leve eco de sus palabras contra las paredes de la cámara. Lamentablemente, fueron los únicos que parecieron colaborar, pues todos los demás estaban a la defensiva. 2 grupos en particular estaban enfrentados: los Altonatos y lo que quedaba del séquito personal de Vaine. Al frente del grupo se encontraba Malionath Moonscrab, mientras que Mordand Avershed y Talorwen Stormweaver estaban justo detrás de ella. Un pequeño grupo de magos y consejeros permanecía detrás de ellos 3, tensos y recelosos de quienes se encontraban en el extremo opuesto de la sala. Al mirar hacia allí, y encontrar el foco de sus miradas ansiosas, se encontraba un grupo de media docena de Tauren. Algunos eran guerreros, fuertes y poderosos incluso para sus estándares, y Codexia reconoció a algunos. Amul se encontraba al frente del grupo, con el bastón en la mano y el puño apretado alrededor del mango de roble que parecía crujir entre sus dedos robustos. Codexia sospechaba que Maluinet deseaba tener su bastón a mano. La forma en que apretaba los dedos de vez en cuando delataba su nerviosismo, aunque su rostro no revelaba nada. Sin embargo, ninguno de los 2 grupos se movía en contra del otro. En el centro de la cámara, los 3 espíritus primordiales restantes se mantenían a raya, conteniendo en parte cualquier posible conflicto. Droantia, Erebo y Tetis permanecieron de pie, muy juntos, sin moverse ni hablar, casi inmóviles, a la espera de la llegada de los últimos miembros de esta conferencia. Sin importar lo que hubieran planeado, esperaba que al menos bastara para evitar un derramamiento de sangre. La guerra parecía inminente y ninguno de los bandos parecía dispuesto a ceder. Incluso si los Altonatos se rindieran, dudaba que lo hicieran ante alguien que no fueran los centinelas, y solo si estos aceptaban luchar contra la Horda en su nombre. El conflicto era inevitable, o al menos las tensiones que surgirían al concluir esto. Pero, sinceramente, así era como ella quería que terminara, como había esperado que terminara todo. Así lo había planeado. Este iba a ser el fruto de sus intrigas de semanas atrás. Lo que estaba ocurriendo ahora era exactamente la situación en la que quería que todos estuvieran. Aparte del odio y la tensión evidentes, claro, pero esto se le parecía bastante. Ahora conseguiría lo que quería, aunque al final no se sentiría victoriosa ni con la razón justificada. La puerta se abrió, sacándola de sus pensamientos, y entraron los últimos miembros de aquel pequeño grupo. Sandris entró, seguida de cerca por varios de sus oficiales, pero los más importantes eran 2 personas de gran relevancia. Esperemos que esto salga bien. Sandris no tenía ni idea de qué esperar al entrar en aquel templo, ni por qué la habían convocado los espíritus primordiales. Junto con lo que parecían ser los nobles que pretendía llevarse de vuelta a Teldrassil. No era ninguna sorpresa, Quintas ya le había advertido de su presencia. Sin embargo, seguía sintiendo que allí se tramaba algún plan siniestro. Sus temores se confirmaron al ver quienes se encontraban a pocos metros de ella: Vaine Blodov y un pequeño grupo de guerreros. Abrumada por las implicaciones, no pudo hacer más que quedarse paralizada mientras los observaba, y ellos, a su vez, la observaban a ella.
¿Qué significa esto?, preguntó Sandris, volviéndose hacia el hijo del gran jefe en busca de una respuesta. Los he reunido a todos aquí, respondió Droantia con palabras tranquilas y relajantes. Sí, Sandris no lo sentía así. ¿Por qué habéis traído a la horda a la ciudad?, preguntó Sandris una vez más. Los he traído aquí para que expresen sus quejas, junto con todos los presentes, y así se puedan hacer reparaciones, declaró Droantia, invitándolos amablemente a acercarse. Por favor, mantengan la calma. No se permitirán armas ni violencia, aquí solo las palabras tienen fuerza, nada más. Sandris entrecerró los ojos, se suponía que debían exponer sus quejas y luego ver si se les daría la compensación adecuada. Esto era una farsa. Se había logrado el mejor resultado posible y ahora, al parecer, se lo iban a arrebatar. Pero ella insistió en que, por ahora, no había otra alternativa. Con Vayne allí, y probablemente a petición de los espíritus, sería imprudente provocar su ira. Incluso debilitados, seguían siendo una fuerza formidable. Ahora se vería obligada a negociar con todas las partes. Ben Bloodhoff, ¿deseas hablar?, dijo Tetis con voz tranquila y directa, mientras hacía un gesto al joven Tauren para que se acercara. Vayne así lo hizo, adelantándose ante los 4 grandes espíritus. Les hizo una reverencia, y el respeto y la admiración parecían emanar de él al realizar el gesto. Gracias, espíritus, por brindarnos esta oportunidad, dijo Vayne, volviéndose y mirando al resto de los presentes. He venido a petición de mis compañeros de clan y por el honor de mi pueblo. Busco vengar la muerte de quienes cayeron aquí, detener el caos que se desató tras la liberación de Teradras de Maraudón y el éxodo de los centauros de estas tierras. Todo esto proviene de quienes lideran a los altonatos, sus nobles. Resultaba extraño que se mantuviera tan tranquilo, sus palabras eran serenas y carecían del peso de la ira que muchos en su posición tendrían. Vayne era ecuánime y, si albergaba odio en su corazón, no lo expresaba. Sandris consideraba esta una de sus cualidades más admirables, pues incluso durante la batalla de la brecha permaneció impasible y no parecía dejarse llevar por las emociones. Shandris Fadomun, no deseo ningún conflicto entre nosotros. Luchamos codo con codo en la brecha y contuvimos la marea de Deepolme. Ese día reparamos un vínculo que había sido puesto a prueba y casi destruido por la animosidad de mentes cerradas y viejos prejuicios. No deseo mancharlo con un derramamiento de sangre sin sentido, dijo Vayne, dirigiéndose directamente al centinela general. Creo que puedo creerte, pero un ejército marcha hacia esta ciudad, y presiento que lucharás si las palabras no bastan aquí, respondió Sandris, decidiendo ser directa con el Tauren. Aunque apenas lo conocía, debía respetarlo, como hijo de un caudillo honorable y digno sucesor. Merecía que le dijeran la verdad, sin rodeos ni comentarios hirientes, solo los hechos tal y como son. Sí, es cierto, pues nuestro pueblo ha sufrido y muchos claman venganza, respondió Vayne. Incluso los más sabios de nosotros buscamos retribución. ¿Qué sentido tiene matar a gente con la que luchaste hace unos días?, preguntó Ichigo. Lo miró y vio su ceño fruncido mientras observaba a Vayne con mirada crítica. Tienes otras cosas de las que ocuparte y estás aquí comportándote como un idiota buscando a quien golpear. ¡Qué comentario tan grosero! ¿Acaso no tenemos derecho a que se haga justicia con estos nobles por sus ofensas?, preguntó Vayne, sin que su expresión ni su tono de voz cambiaran mientras replicaba. Como dice el viejo refrán, cuando busques venganza, cava 2 tumbas. Una para tu enemigo y otra para ti mismo, respondió Ichigo. Lo que estás haciendo ahora solo va a provocar más muertes, muertes de personas que no lo merecen. ¿Por qué desperdiciar más vidas por algo tan mezquino y vil? Sandris se alegró de que la mente ágil de Ichigo estuviera concentrada en la tarea, pero él carecía del fuego y la determinación para expresarse. El intercambio de pullas con Vayne no lo convencería tan fácilmente cuanto daría por tener ese ingenio y carisma que tantos otros lograban. No pretendo desperdiciar vidas, respondió Vayne, frunciendo el ceño al hacer la sorprendente réplica. Busco justicia, no venganza. Como ya dije, deseo evitar matanzas sin sentido. Se volvió hacia Sandris. Ustedes buscan castigarlos, capturar a estos líderes y juzgarlos por sus crímenes. Yo busco lo mismo y pido que sean entregados para que nuestro pueblo los juzgue, dijo Vayne. Hago esta petición como muestra de buena fe,
la cual corresponderé permitiendo que su gente tenga voz cuando sean juzgados por sus crímenes. Muchos fueron perjudicados por los altonatos y no quisiera privarlos de esto, pues ciertamente no lo desearía si estuviera en su lugar. La petición había tomado a Sandris por sorpresa, no esperaba tal cosa por parte de Vaine. Pero la idea de un juicio celebrado por los Tauren, donde su pueblo tendría voz y voto y podría manifestarse en contra de los altonatos, parecía demasiado buena para ser verdad. No solo evitaría un posible conflicto, sino que probablemente también fomentaría una mayor cooperación entre su pueblo y los Tauren. No era ningún secreto que su pueblo solía depender de los Tauren en muchas negociaciones en diversas partes del mundo, pues eran los únicos con los que mantenían buenas relaciones y que ahora servían a la Horda. La relación era tensa debido a su alianza con los orcos, pero aún así existía paz entre ellos. Sin embargo, esa relación comenzaba a deteriorarse y las relaciones pacíficas se debilitaban. Pero este arco de cooperación podría mejorar significativamente las relaciones. Probablemente era lo mejor que había oído nunca, era, literalmente, el escenario perfecto en el que ambas partes podían quedar satisfechas. Sin embargo, aceptaría su oferta sin reservas, pero primero necesito saber algo más, preguntó Sandris. ¿Qué hay de Azor-Ahzor? Vaine guardó silencio por un momento, antes de dejar escapar un suspiro. ¿Quieren saber si tomaríamos la ciudad? Preguntó Vaine. Es una gran ventaja, una ciudad en alta mar conectada con el continente. Algo así sería una gran ventaja, tanto para nosotros como, sin duda, para la Horda, respondió Sandris. No cabe duda de que lo que dices es cierto, pues esta ciudad sería una gran ventaja para la Horda. Una base naval, un potencial puerto comercial y acceso a Desolace y las regiones circundantes, algo así sería inmensamente valioso para cualquiera que intentara conquistarla, respondió Vaine, sumido en sus pensamientos por un instante. No la busco, mi gente no posee los medios ni la necesidad de ocupar esta ciudad. Solo habría intentado capturarla si hubiera creído que los altonatos representaban una amenaza latente que debía ser eliminada antes de que cometieran otra imprudencia que nos condenara a todos. Sandris le creyó, sorprendentemente, tal vez por su franqueza o porque ella misma estaba empezando a ver las cosas de otra manera. Culpó a Ichigo por eso, su perspectiva de la vida debía estar influyéndole. Pero sería una gran ventaja para la Horda, como dices, tu gente no sirve para nada. ¿Pero qué hay de los orcos? Preguntó Sandris. Lo buscarían, sería un gran premio para ellos. Me temo que los propios deseos de la Horda los llevarán a romper los lazos, respondió Vaine. Pero sin duda comprende su deseo de tomar esta ciudad antes que tú, pues recientemente has realizado una adquisición al sur. Sandris sabía que los informes sobre la llegada de una banda de guerra de Barzón dejaban bastante claras sus intenciones. No le sorprendía, pues ya se esperaba una maniobra tan agresiva por su parte. Desde la captura de Elretalas, la Horda ha estado afianzando sus territorios e intentando expandirse hacia otros. Cuando el poder cambia en una región, las demás también se ven afectadas, y este caso no es diferente. La desolación siempre había sido una región árida y desolada, sin ventajas estratégicas ni logísticas para ninguna de las facciones. Pero con Azor-Ahzor se abrieron muchas posibilidades, pues la ciudad en la que ahora se encontraba guardaba la llave para acceder a gran parte de los territorios circundantes. Etel-Retor abrió el acceso de los centinelas a Stonethalon y Feralas, siendo esta última territorio objeto de intensas disputas hasta la captura de Elretalas. Con la toma de Azor-Ahzor, los centinelas controlarían sin duda la totalidad de las costas occidentales de Kalindor. La importancia estratégica de tales posesiones no se comprendería plenamente hasta que entraran en acción. Esto facilitaría el comercio entre estas regiones, el movimiento de tropas e incluso expandiría la influencia de la nación Kaldorei en estos territorios. La naturaleza conflictiva de estas regiones se pondría en entredicho, ya que su influencia se haría sentir con mayor claridad. Sin embargo, probablemente ocurría lo mismo con la Horda. La importancia estratégica de poseer un lugar así podría causar innumerables problemas a su gente. Pero, a su vez, la toma de esa ciudad por parte de su gente acarrearía igualmente muchos problemas. Conquistar dos grandes ciudades, una de las cuales ofrecía una importante fuerza naval y acceso al continente, se interpretaría como un intento de expansión. Pero si te apoderas de ella o de la ciudadela de la guerra, las tensiones aumentarán de todos modos.
Tu conquista de Dire Maul ya ha provocado que muchos en la Horda cuestionen tus motivos, y si además tomaras esta ciudad, muchos pensarían que te estás apoderando de estos territorios para impulsar las ambiciones y el dominio de tu pueblo, declaró Vaine. Sandris no pudo negarlo. Pero alguien alzó la voz y cuestionó esa afirmación. ¿Acaso tu gente no desearía reclamar estas tierras? Este lugar fue sagrado para los Tauren y tuvo gran importancia para todas las tribus hace 1000 años. Ahora que los centauros se han ido, ¿no buscarían las tribus emigrar aquí?, preguntó Adelina, dándole a Sandris tiempo para reflexionar y sopesar sus palabras. A pesar de que los Tauren afirmaban que eso era cierto, declararon no tener interés en la ciudad, pero que la región era de gran importancia para ellos. Se la conocía como Masanshi, el telar de la Madre Tierra, un lugar de profunda importancia chamánica para los nómadas Tauren. Recuperarla después de más de un milenio en manos de los centauros sería una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Lo haríamos, pero no mediante derramamiento de sangre y violencia, respondió Vaine. Puede que los canto de guerra luchen contra tu gente por la madera en Valle Cenizo, pero mis compañeros han trabajado contigo en numerosas ocasiones en Feralas. Mantenemos la paz, hemos trabajado codo con codo, y aquí me gustaría que hubiera la misma paz. Una respuesta rápida y acertada. Sandris consideraría a Vaine un político y diplomático antes que otra cosa. Porque si bien muchos conocían la neutralidad de los Tauren y su carácter generalmente pacífico, Vaine era una excepción entre su pueblo. Pero parece que lo único que se derramará cuando lleguen los Barsong será sangre. ¿Cómo piensas acabar con ellos?, preguntó Sandris. Su visita tiene como objetivo detener una amenaza. Creen que los altonatos deben ser erradicados de esta ciudad y destruidos antes de que nos azote otra catástrofe. Creen, al igual que muchos otros, que los altonatos repetirán sus errores, respondió Vaine. No tienen por qué sospechar de nosotros. Era la primera vez que alguno de los altonatos alzaba la voz, y a Sandris le repugnaba oír a Maluinet hablar de nuevo. Sus intentos anteriores de negociar para evitar el castigo habían afianzado la opinión que Sandris tenía de ella. Solo podía imaginar qué clase de juego intentaría jugar con Vaine. La gente es inocente en todo esto, como ya han dicho otros, no instigaron los sucesos que se desarrollaron aquí, no se les puede culpar, intervino Maluinet. No pensábamos que nuestras acciones pudieran causar tal conflicto, que el robo del corazón de Veles hubiera provocado tal conmoción en toda la región. Tardamos en enmendar nuestros errores, y nuestra falta de previsión condujo al caos que se desató y a los acontecimientos en los que ahora participamos. Sorprendentemente humilde, era casi impropio de ella hablar con tanta franqueza y no intentar defender sus acciones como correctas ni distanciarse culpando a otro. Estamos dispuestos a rendirnos, dijo Mordent, dando un paso al frente. Todos hemos acordado entregarnos a los centinelas, como muestra de buena fe y para que carguemos con la culpa de nuestros antiguos camaradas y así nuestra gente pueda salvarse. Sandris se sorprendió. ¿De verdad había logrado convencer a Maluinet y Tilarwin de que se rindieran? Le pareció casi una broma de mal gusto, pero, por lo que vio, ninguno de sus compañeros líderes hizo ningún intento por discutir o siquiera cuestionar la afirmación. Un acto noble de tu parte, pero ni siquiera yo puedo asegurar que tus parientes encuentren sucesores que compartan tus ideales y honor. ¿Quién puede asegurar que tus sucesores serán menos viles que aquellos a quienes depusiste? ¿Qué no buscarán vengar a sus nobles líderes? ¿O que no atacarán a las razas inferiores que los atacan?, preguntó Vaine. No es ningún secreto que tu gente nos ve con malos ojos, pues somos seres primitivos e incapaces de un pensamiento superior. ¿Qué garantías tengo de que, si bien renuncias voluntariamente, quienes te reemplacen no actuarán movidos por sus propias ambiciones? Era cierto, más de lo que quería admitir, pero esas 3 rendiciones no necesariamente forzarían la paz ni harían dóciles a los altonatos. La pérdida de sus líderes podría dar lugar a nuevos líderes, menos dispuestos a dejar de lado su orgullo o su instinto de supervivencia. El miedo había guiado muchas de las acciones de los altonatos desde su llegada a la desolación, y ahora no era diferente. Antes de la llegada de su ejército, los altonatos habían estado preparando la ciudad para un ataque, reuniendo sus fuerzas y todo el poder mágico a su alcance para repeler a su ejército. Mordent había sido quien mantenía a raya tales amenazas. Ahora que él y los líderes sobre los que tenía cierto control han desaparecido, ¿quién puede asegurar que el siguiente en la línea de sucesión al mando estaría de acuerdo unánimemente en contraatacar? Pero los altonatos no respondieron,
Un tenso silencio se apoderó de ellos, pues no se atrevían a hacer un juramento que no podrían cumplir. Quizás sabían que cualquier intento de defenderse sería recibido con escepticismo. Vuestro pueblo ha causado un gran daño a los centinelas y a los Tauren, tanto en esta tierra como en otras más allá. Miles de vidas se han perdido por la codicia y las ambiciones de unos pocos. Pero vuestro pueblo, en su conjunto, sigue las mismas enseñanzas que vuestros líderes, la misma intolerancia y desprecio por toda otra forma de vida, y la misma arrogancia que les impedía ver nada malo en sus actos, respondió Vaine con palabras duras y contundentes, como si fueran un golpe seco para quienes acusaba. Puede que esté dispuesto a renunciar a la venganza, pero ni siquiera yo puedo darles la espalda mientras exista el peligro de que cometáis otro error. No lo harán. Una vez más, Ichigo tomó la palabra. Ahora saben de lo que son capaces sus líderes, si están tan hartos de que los gobiernen tiranos, se asegurarán de que no llegue otro, continuó Ichigo. Si vieras a la gente, sabrías con certeza que no sienten mucho aprecio por ninguno de estos tipos. Vaine volvió a guardar silencio. Sueles hablar con franqueza y hacer afirmaciones audaces, a menudo me dicen que posees una perspicacia y una sabiduría únicas que te distinguen de los demás. Sí, sé quién eres, Ichigo, y te has ganado el respeto de muchos de los míos por tu honor hacia nosotros, dijo Vaine. Pero también he oído hablar de una sabiduría que emana de ti estos últimos días, una sabiduría que desafía tu edad. Me temo que aún no la he visto, y siento que solo puedo tomar tus palabras con cierta cautela. ¿Y qué hay del hecho de que los altonatos ya no son adictos a la magia arcana? Dijo Ichigo, lo que pareció sorprender a Vaine y a algunos de los altonatos. ¿Cómo se sostiene tu argumento ante eso? ¿Qué quieres decir? Preguntó Vaine. Sandry se giró hacia Ichigo, él respiraba hondo y se pellizcaba el puente de la nariz. Parecía estar concentrado, muy concentrado a juzgar por su expresión, y cuando levantó la vista asintió. Ella sonrió. Parecía que, por un momento, había vuelto a la realidad. Me costó un poco volver a la normalidad, así que disculpa por haberte hecho perder el tiempo antes, dijo Ichigo, pasando junto a Sandris mientras hablaba con ella. No hace falta, respondió Sandris asintiendo con la cabeza. Para responder a tu pregunta, comenzó Ichigo, dirigiéndose esta vez a Vaine, la poción que los altonatos elaboraron con los espíritus no alimentó su adicción. No les dio más poder, lo único que hizo fue eliminar su dependencia de lo arcano y despejarles la mente. Era una especie de desintoxicante, diseñado para que dejaran de actuar como si necesitaran encontrar lo arcano, pues de lo contrario morirían. Sandris lo sabía, al igual que muchos otros que habían formado parte del grupo de resistencia de Mordent. Incluso Maerne y Amuul, resulta extraño que no se lo hubieran contado a Vaine, quizás su propia ira les impidió hablar con claridad con el hijo de su jefe. Pero Maluinet también parecía sorprendida, tal vez ahora se estaba dando cuenta de algo. Lo que dijiste antes es cierto, han estado actuando por miedo. Ese miedo provenía de su deseo de saciar su hambre para no morir por la abstinencia, junto con una adicción que los hacía anhelar aún más poder. Pero si todavía no te has dado cuenta, la gente que camina por estas calles ya no depende de las energías mágicas que solían acumular, dijo Ichigo, señalando al altonato al otro lado de la habitación. Todo lo que hicieron fue por esa adicción, sin ella, ¿qué más quieren? Ya no tienen nada de eso, todo lo que son y han sido durante los últimos 10.000 años ha sido intentar sobrevivir día a día sin sucumbir a la abstinencia. Las palabras de Ichigo parecieron surtir efecto, Vaine se quedó pensativo por un instante. Entrecerró los ojos y bajó la cabeza, mientras su mente trabajaba a toda máquina para asimilar esta reciente revelación. Si es así, ¿qué me pides que haga? Aunque ya no necesiten lo arcano, eso no significa que no vayan a participar de su esencia, respondió Vaine. Las culturas no cambian tan fácilmente, sobre todo aquellas que se basan en el uso y el dominio de lo arcano. Ese era un grave error, pues si los altonatos no cambiaban sus costumbres, volverían a ellas. Sandry sabía que mientras los altonatos mantuvieran sus prácticas arcanas, no estarían a salvo de las sospechas, y la sospecha era todo lo que la Horda necesitaba para estar segura de que destruirlos era lo correcto. Quizás entonces exista una solución para contentar a todas las partes. Un cambio que creo que podría resultarle interesante. Sandry se volvió hacia quien hablaba y miró a Corax y a Fairchild con bastante recelo.
Si bien Ichigo y Yana habían dicho que ya no representaba una amenaza, pues los había ayudado en su misión y supuestamente había aprendido de sus errores, ella tenía sus dudas. Conozco una manera de solucionar esto, donde en lugar de animosidad podemos unir a estas dos facciones como una sola. Como hermanos en una causa común, respondió Codexia. Sandris entrecerró los ojos. ¿Qué querría decir con eso? ¿Qué clase de plan habría tramado? Quizás, ahora que la situación era así, había decidido que era hora de volver a intentar su antiguo plan. Dudo que tus planes tengan algún fundamento aquí. Pretendes que los altonatos se conviertan al primordialismo. Pero fue precisamente esa intención la que los llevó a rebelarse contra ti y a buscar su propio camino. ¿Qué cambiará esto?, preguntó Vaine, con la mirada fija en la de Sandris, observando al primordial con evidente desconfianza. No los estoy obligando, les estoy dando la opción de elegir. Pueden hacer lo que quieran, seguir el camino que deseen, respondió Codexia. Intenté guiarlos como animales con correa, pero no les gustó que los condujeran como ganado. Así que, en cambio, les permitiré elegir su destino. Sandris no sabía qué pensar al respecto. ¿Podía justificar realmente todas sus acciones hasta ese momento, si lo único que cambiaba era permitir que los altonatos eligieran? Técnicamente, ya lo habían hecho, aunque esta sería su segunda oportunidad. Esta vez las cosas eran diferentes, la gente no seguía el ejemplo de sus nobles, sino que sentía cierto desprecio por ellos. Pero ninguno de los presentes cambiaría, jamás abandonarían sus costumbres tan fácilmente, reflexionó Sandris, observando al pequeño séquito de magos y guerreros que se encontraba detrás de los tres nobles. Quizás había algo más en todo esto de lo que ella sabía. No te sirvió de nada la primera vez, intervino Karen. ¿Qué cambia ahora? Tienes a los nobles al borde del abismo, a merced de quienes están aquí para aniquilarlos, y aún así quieres forzarles a cambiar. No va a funcionar, lo que va a pasar es que simplemente dirán que sí para salvar sus vidas, y nadie confiará en ellos porque saben que mienten. Así que lo único que estás haciendo es ponerlos a prueba y obligarlos a fingir, algo que no cambiará el resultado. Solo conseguirás justificar su masacre y demostrar que no se puede confiar en ti, porque ahora mismo estás demostrando que no te arrepientes de lo que has hecho. Las palabras de la joven maga golpearon como un martillo, uno con púas, posiblemente calentado en un horno, por el dolor que causaron. Incluso Sandris sintió la ruptura al ver que la compostura de Codexia flaqueaba ligeramente ante las palabras que le dirigían. Pero se recompuso, reconstruyendo su fachada de seguridad y sonriendo a pesar del insulto. Lo que hice estuvo mal, tanto en la práctica como en principio. Jamás debí haber intentado obligarlos a hacer esto ni coaccionarlos bajo la amenaza de muerte. En cambio, debí haberles mostrado un camino mejor que sus vidas anteriores, respondió Codexia. Pero aún así, los altonatos han vivido así durante tanto tiempo que seguían sintiéndose atraídos por lo arcano incluso conociendo sus peligros. Aún lo anhelaban sin cesar, dijo Adelina. El cambio solo llega a quienes lo desean. Y si la historia me ha enseñado algo sobre la clase alta, es que no les gusta que algo cambie el statu quo, a menos que eso les reporte más poder. Y menos gente con quien compartirlo. Karen añadió su propio comentario. Sí, todo cierto, respondió Codexia. Los nobles, no logré cambiarlos. Con su príncipe y antiguo señor desaparecidos, fueron libres de expandir su poder y finalmente obtener lo que siempre habían deseado, control sobre sus vidas y sobre las personas a las que gobernaban. Mi error fue pensar que podía frenar esa ambición y obligarlos a someterse a mi voluntad. Habría fracasado de todos modos, se hubieran rebelado o no, jamás habrían cambiado. De un mismo modo que sé que no cambiarán ahora. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto?, entonó Vaine. Sandris también quería saber cómo demonios pensaba cambiar a los altonatos y darles la opción de elegir cuando era obvio que no querían cambiar. Eso se verá en un momento, pero primero debo pedirles algo a uno de ustedes, dijo Druantia, interrumpiendo todas las demás conversaciones. Se notó el cambio en la conversación, como si hubiera dado un giro brusco y se dirigiera hacia otro lado. Era realmente extraño, ¿qué tramaba el espíritu? ¿Acaso tenía algún plan? Sandris sospechaba que estaban a punto de descubrirlo cuando el espíritu se acercó a su grupo. Flotaba a pocos metros de ellos, mirándose a sí misma y a su fuerza. Adelina, necesito tu ayuda, dijo Druantia.
Sandri se volvió hacia la joven druida, alzando una ceja sorprendida mientras sus ojos, brillantes como estrellas, se posaban en Adelina. La druida fue la más sorprendida de todas, pues obviamente no esperaba tal petición de un ser espiritual tan poderoso como ella. ¿Qué me pides?, preguntó Adelina, sacudiéndose la sorpresa e intentando hablar con firmeza. Te pido que cumplas nuestro acuerdo en el Retalas. Le devolví la vida a tu compañero caído y curé sus heridas. Ahora te pido que le devuelvas la vida a otro y lo despiertes de su letargo, respondió Droantia, señalando el gran árbol entrelazado al final de la cámara. ¿Deseas que cure el árbol?, preguntó Adelina. Sí, pero también debes fortalecer su núcleo y despertarlo de su letargo, respondió Droantia. Este árbol no es uno cualquiera, pues proviene de las ramas de un árbol del mundo. Saladrasil, la corona de la noche, nació de una de sus ramas. Al igual que el gran árbol que reside en Feralas, en la rama de los sueños. Sandris no sabía qué pensar, esa sola afirmación la había conmocionado profundamente. ¿Otro árbol del mundo? ¿Cómo era posible? ¿De dónde había salido? Que un árbol tan grande y poderoso existiera sin su conocimiento parecía imposible. Incluso ella conocía los grandes árboles y su ubicación por todo el mundo. En Vallefresno se alzaba otro, mientras que en los reinos del este había dos más. Junto con otros dos en Rasganorte, uno de los cuales había adquirido tal poder que se había convertido en un árbol del mundo antes de su inevitable destrucción. Pero la idea de otro árbol del mundo desconocido, uno que trascendía su reino y no se encontraba en el sueño Esmeralda, parecía imposible de imaginar. ¿Proviene de un árbol del mundo?, preguntó Adelina, sorprendida de oír tal cosa. Sí, Saladrasil fue plantada hace mucho tiempo, incluso antes de que Nordrasil echara raíces. Fue plantada cerca del amanecer de la reconstrucción de este mundo, una de las muchas ramas tomadas de Geanir en el sueño y plantadas en el mundo real. Porque era un estanque que extendía sus energías vitales por todo el mundo, plantado por los mismos seres que crearon la gran construcción bajo la desolación, dijo Droantia, haciendo un gesto a Adelina para que se acercara. Te pido que despiertes este árbol, que le des poder para que podamos sanar esta tierra e impulsar un gran cambio para todos. Adelina pareció dudar, inmóvil, mientras buscaba con la mirada a alguien que pudiera ayudarla. Pero, sinceramente, ¿quién podría ayudarla? La tarea que tenía por delante era una que casi con seguridad estaba destinada al fracaso. ¿Cómo iba a lograr sola lo que probablemente requería docenas de druidas con años y experiencia suficientes, cuando ella, por decirlo suavemente, no era una druida poderosa? Espíritus, no se puede cultivar un gran árbol así como así. Incluso si ya está plantado y empieza a crecer, el poder necesario para hacerlo florecer es imposible para un solo druida. Por favor, no lo hagan, ella no está preparada para algo así. Quintas intervino, acudiendo rápidamente en ayuda de su aprendiz. Pero parecía que Droantia no iba a aceptarlo. No, esta es una tarea que le he encomendado y que espero que complete por sí sola, respondió Droantia, volviendo a fijar la mirada en la nerviosa Adelina. Quien no podía hacer otra cosa que seguir el gran espíritu de la vida. Ichigo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, se habían dicho muchas cosas y se habían expresado opiniones que no significaban absolutamente nada para él. ¿Grandes árboles? ¿Árboles del mundo? ¿Saladrasil? Había oído algunas cosas de Adelina sobre su gente, pero ella solía restarle importancia porque, desde su perspectiva, era algo normal. Sin embargo, él sabía algunas cosas. Los árboles del mundo, en singular y no en plural, habían sido de gran importancia para su pueblo. Sabía que Nordrasil era un árbol gigantesco creado hacía más de 10.000 años y bendecido por los aspectos dragón. Dicha bendición otorgaba a los elfos nocturnos la inmortalidad y la inmunidad a las enfermedades, además de una conexión con el sueño Esmeralda. La había oído mencionar que se le llamaba el árbol del mundo. Pero, a decir verdad, nunca había profundizado en el conocimiento de la cultura élfica, mientras que Karen y Adelina solían hablar con entusiasmo sobre sus respectivas culturas. Él estaba ocupado, molestando a Jaina, golpeando a los guardias y poniendo a prueba sus habilidades. Sinceramente, últimamente se había distanciado de sus amigos. Es algo que debería solucionar en un futuro próximo. Pero por el momento tenía que averiguar qué demonios estaba pasando.
¿Estos grandes árboles, no se supone que conectan a uno con el sueño Esmeralda?, preguntó Ichigo, mirando a Quintás, que seguía a Adelina. En parte, los árboles se plantaron originalmente para detener una corrupción que drenaba la vida y que emanaba de la corteza terrestre, respondió Quintás, volviéndose de Adelina para hablar. Cada uno de los árboles era solo una rama de Nordrasil, cada una cortada de la rama del árbol majestuoso y cultivada sobre estos depósitos. ¿Cómo demonios ayuda eso?, preguntó Ichigo. ¿Cómo se suponía que plantar un árbol iba a detener algo que se alimenta de la vida de todo lo que hay en un lugar? Debido a su origen, el árbol del mundo nació de una bellota de Geanir, el árbol madre, respondió Quintás. Ichigo lo miró con perplejidad, casi suplicándole que simplificara sus palabras, y afortunadamente lo hizo. El árbol madre era un árbol majestuoso dentro del sueño Esmeralda, tan poderoso que se dice que fue el primer árbol en existir y que extendió la vida desde el sueño al mundo mortal. Ichigo lo entendió bastante bien, suena como una especie de historia de la creación druídica, sobre cómo surgió el mundo y floreció la vida. Si el árbol del mundo nació de una bellota, y los grandes árboles nacieron de las ramas del árbol del mundo. Supongo que el plan era vencer la corrupción que robaba la vida y devolverle la vida a todo, dijo Ichigo. En esencia, sí. Los grandes árboles demostraron ser eficaces para curar el daño causado y prevenir más pérdidas de vidas. Pero el problema surgió porque el archidruida Fenrir Staghound lo hizo sin consultar al círculo cenariano ni a los aspectos, respondió Quintás. Durante un tiempo, no hubo problemas y los dejamos tranquilos. 4 de ellos se convirtieron en portales al sueño Esmeralda para nosotros. Ichigo intentó descifrar qué pretendía realmente el espíritu. ¿Qué beneficio obtendría al crear un gran árbol? Sanar la región era una posibilidad, pero no parecía la única razón si esto tenía algo que ver con asegurar la paz. El objetivo de todo esto era evitar la extinción de los altonatos en Azeroth, los espíritus así lo habían insinuado. Codexia había hecho lo mismo, y era probable que ella y los espíritus colaboraran para lograrlo. Entonces, ¿cómo se suponía que la creación de este árbol contribuiría a ello? Devolverle la vida a Desolace no cambiaría nada, pues los altonatos no eran quienes debían hacerlo, y esto no compensaría en absoluto todo lo que habían hecho. Sin embargo, la preocupación inmediata parecía centrarse en otra cosa, concretamente, en la persona a la que se le pedía que hiciera crecer el árbol. ¿Qué tan difícil es cultivar uno de estos árboles?, preguntó Ichigo. Lo que se necesita no es el poder de un individuo, sino de dónde proviene ese poder. Un druida se comunica con la vida que lo rodea y la canaliza, pero para que estos árboles crezcan, necesitan las energías del sueño para florecer, afirmó Quintás. Sin embargo, la cantidad de energía necesaria sigue siendo enorme, y canalizar todo el poder del sueño al mundo de la vigilia dista mucho de ser fácil. Porque esas energías pueden consumir a un individuo si no tiene cuidado. Entonces, las probabilidades de que Adelina lo hiciera parecían escasas, ¿y hacerlo sola? ¿Por qué se lo pedían a ella y no a nadie más? Quintás intentó disuadirla, impedir que lo hiciera antes de que Droantia insistiera. Así que quizás estaba usando el trato que habían hecho como un medio para que uno de ellos lo hiciera. Yo, no soy lo suficientemente fuerte, no tengo el poder para hacer esto, dijo Adelina, con la voz más aguda de lo normal y visiblemente incómoda. Ichigo sabía por qué. Esto iba más allá de su falta de experiencia y entrenamiento para lograr semejante hazaña. Era su propia incredulidad sobre ser una druida poderosa. Adelina siempre había minimizado sus habilidades y nunca se había mostrado como alguien especial. Cada vez que se le asignaba una tarea, siempre expresaba dudas sobre si la haría bien. Cuando cometía un simple error o olvidaba algo, se deprimía más de lo normal. Siempre se lo había preguntado, pero nunca indagó. Cada vez que intentaba averiguar sobre su pasado, ella se mostraba muy reacia a hablar de ello, y cuando lo hacía, nunca le resultaba agradable recordarlo. Pero cuando él necesitaba consejo, ella se lo daba y a menudo recurría a su propio pasado para intentar ayudarlo. Tal vez era hora de que él hiciera lo mismo. Adelina. Ichigo se acercó a ella, caminando con calma y pensando en qué decir. Dar ánimos no era su fuerte, pero a veces había infundido valor a amigos y compañeros en sus batallas. Pero esto no era una batalla, no se trataba de luchar a muerte ni de salvarse a uno mismo o a otro, sino de darle confianza a alguien. Ichigo, acepté ayudar al espíritu cuando me llamó,
pero no puedo hacerlo. No tengo el poder para. Adelina, dijo Ichigo, interrumpiéndola antes de que pudiera seguir deprimiéndose. ¿Por qué haces eso? ¿Haciendo qué? Preguntó, con expresión confusa. ¿Te estás menospreciando? Ya he visto tus poderes en acción y debo decir que no eres un novato. Comenzó Ichigo, con ganas de burlarse de su propio intento patético de levantar la moral. ¿Por qué dudas en hacerlo? Ichigo, no lo entiendes. Para crear un gran árbol se necesita muchísimo poder, un poder que se extrae directamente del sueño y se canaliza a través de mi ser para guiarlo hacia el árbol. Yo no puedo hacer eso, nunca lo he hecho. Adelina respondió, visiblemente exasperada por tener que explicarlo. Era casi como si le molestara tener que explicar por qué era tan inútil, que se suponía que los demás ya lo sabían. Eso realmente enfureció a Ichigo. ¿Entonces por qué demonios dudas de ti misma? Gruñó Ichigo, frunciendo el ceño mientras miraba a Adelina. Dices que no puedes hacerlo, pero ni siquiera lo has intentado. En lugar de intentar potenciar el árbol, te echas atrás y ni siquiera piensas en intentarlo. Porque no puedo. No. Jamás pienses eso, jamás. Dijo Ichigo. En el momento en que pienses en la derrota, en cualquier punto, fracasarás. Ichigo había lidiado con este tipo de problemas todo el tiempo, la mayoría de las veces era él quien recibía los golpes. ¿Cuántas veces su determinación se había quebrado o tambaleado tanto que lo había superado? ¿Quién podría culparlo? Solo llevaba un par de meses como Shinigami y pasaba de una catástrofe a otra. Adelina había estado pasando por esto casi toda su vida, él lo sabía con certeza. Lo que le había sucedido a su familia había minado su confianza y casi la había consumido. Eso fue lo que él entendió, ella necesitaba saber que tenía gente que la apoyaba. No solo eso, sino que también tenía que saber cuánto los apoyaba ella a ellos, lo fuerte que era. Estás lejos de ser inútil, sé que crees que no puedes hacerlo. Pero te reto a que lo intentes, a que des un paso adelante y logres que ese maldito árbol crezca, dijo Ichigo, señalando con el dedo el árbol que ella debía convertir en un enorme roble. No llegarás a ninguna parte si no empiezas a caminar hacia adelante, si te rindes ante la duda y la incertidumbre, nunca podrás superarte y alcanzar tu máximo potencial. No importa si fracasas aquí, porque tienes gente que te apoyará y te guiará. Ichigo se giró y miró hacia su pequeño grupo. Karen asintió con la cabeza hacia ellos y les dedicó una sonrisa confiada. Pero no era la única, su maestro permanecía allí, impasible como siempre, pero se inclinó ligeramente para mostrarle su apoyo. Gianna, Anaesia e incluso Sandris hicieron lo mismo, brindando todo el apoyo posible al nervioso druida. Mantente firme, sigue adelante y nunca dejes que la derrota te detenga. Porque eso significa que solo necesitas volverte más fuerte, y eso es algo que cualquiera puede lograr. Pero solo si sigues avanzando, nunca permitas que te empujen hacia atrás o te menosprecien. Y eso es especialmente cierto cuando se trata de ti misma, dijo Ichigo, colocando una mano sobre su hombro y mostrando una sonrisa burlona. ¿Y bien? ¿Qué será? Adelina no habló, pero sus palabras sí surtieron efecto. Su postura, serena y pensativa, demostraba que él la había conmovido. Con un suspiro, dejó atrás su vacilación antes de erguirse con firmeza, recuperando toda su estatura. Medio pie más alta que él, jamás había sido tan alta, jamás había tenido tanta confianza. Ahí está. Ella ya tenía la chispa, él solo tenía que asegurarse de que se encendiera. La observó mientras se acercaba al árbol, se detuvo frente a él solo un instante y luego comenzó. Ichigo lo sintió por un momento, las fuerzas espirituales surgiendo y siendo atraídas hacia ella casi de la nada, como si las energías vitales de algún reino espiritual lejano se dirigieran hacia ella. Eran potentes, fuertes y densas, pero no poseían esa sensación opresiva de poder que él solía asociar con las fuerzas espirituales. Esto era completamente diferente, y ella lo canalizaba todo hacia el árbol. Durante los siguientes minutos, la observaron canalizar el poder. Ichigo, de pie justo detrás de ella, la vio seguir canalizando su energía hacia el árbol. Luego, cambió de postura, se movió hacia un lado y comenzó a realizar movimientos lentos con las manos y los pies. Como en una danza, controlaba el flujo del poder del sueño esmeralda y, con él, controlaba el árbol mismo.
Pronto el árbol comenzó a transformarse, los dos troncos entrelazados empezaron a separarse y a crecer hacia arriba. La madera adquirió un saludable color marrón y se engrosó, y las raíces brotaron y levantaron el suelo de baldosas bajo sus pies. Increíble, de verdad lo está haciendo, dijo Quintás, con la sorpresa reflejada en su tono y, sin duda, en su rostro. No era el único, todos los presentes observaban con asombro cómo Adelina comenzaba a cuidar el árbol y a hacerlo crecer hasta convertirse en un árbol enorme. El gran roble ocupaba todo el espacio entre las escaleras y ya rozaba el alto techo. Pero no permitió que el techo de piedra detuviera su ascenso, atravesando la piedra milenaria y desgarrándola, haciendo que bloques de piedra cayeran al suelo. Sin embargo, no lograron alcanzar a los que estaban abajo, ya que Veles detuvo su descenso y los mantuvo suspendidos en el aire. Ella es muy poderosa, para canalizar esos poderes y guiarlos de la manera en que lo hace, dijo Amuul en voz alta. Ichigo no lo dudaba, ella lo estaba haciendo mejor de lo que él mismo había esperado. Si esta tarea requería más de un druida, ella era extraordinariamente poderosa. En cuestión de minutos, el techo se abrió y el árbol continuó elevándose, cada vez más alto. La copa de hojas esmeralda que brotó se convirtió en el nuevo techo, bloqueando el sol del mediodía y sumiendo la cámara una vez más en la oscuridad. Con un último movimiento de sus manos, concentró todo el poder restante en la palma y lo proyectó hacia el árbol. Las energías doradas y jade impactaron contra la superficie del árbol y recorrieron su tronco a pulso, fluyendo sobre él y dándole un nuevo impulso de crecimiento. Adelina retrocedió tambaleándose, respirando hondo mientras intentaba mantener el equilibrio. Ichigo se apresuró a intervenir y sujetarla del brazo antes de que cayera, algo que de todos modos sucedió cuando el cansancio la venció. Yo, lo hice, ¿verdad?, preguntó Adelina, con aspecto cansado, mientras miraba el árbol. Sí, lo hiciste genial, respondió Ichigo sonriendo mientras la guiaba hacia el suelo para que descansara. Increíble. ¿Cómo lo hiciste?, exclamó Quintás, acercándose rápidamente para examinar a su aprendiz. Hacer lo que hiciste fue imposible. ¿Cómo lograste que el árbol creciera así? Yo solo, hice lo que me enseñó. Anda. Dalló a Adelina, dejando escapar un pequeño bostezo mientras luchaba por mantenerse despierta. Estoy tan cansada. Ahora duerme, te has ganado el descanso, dijo Druantia, flotando hacia adelante y mirando a Adelina con expresión serena. Ya has cumplido tu parte, y ahora solo queda una más antes de que esté todo listo. Ichigo alzó la vista hacia el espíritu y, al notar su mirada fija en él, arqueó una ceja. ¿Qué podía ofrecer que sirviera para algo? En realidad, no tenía ningún poder que ofrecer a esos espíritus ni podía realizar magia alguna. Por favor, necesitamos algo de ti para terminar de potenciar el gran árbol, necesitamos que le des una bendición, dijo Druantia, señalando el árbol que Adelina acababa de convertir en un enorme roble. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Ichigo, preguntándose qué intención tenía el espíritu con esto. No es que pueda hacer nada importante. No soy ni mago ni druida ni nada por el estilo, a menos que quieras que pode unas ramas, sería como preguntarle a un ogro una cuestión de matemáticas. Si bien es cierto que no eres ninguna de esas cosas, es lo que eres lo que puede ayudarnos, posees un poder único que puede satisfacer nuestras necesidades. Porque esa arma que llevas a la espalda, manifestación de tu poder, tiene múltiples funciones, respondió Druantia. Ichigo miró por encima del hombro a Zangetsu, su Zanpakuto. Entrecerró los ojos y pensó por un momento cuál era la función del cortador de almas. En realidad, tenía varias funciones y un propósito. Podía hacer muchas cosas: purificar Hallows, realizar cons, abrir Senkaimon, canalizar su poder espiritual en un Getsuga Tense y tal vez servir como conducto para su poder. ¿Para qué querías usarlo exactamente?, preguntó Ichigo. ¿Te diste cuenta de a dónde fueron las almas de los altonatos caídos cuando las enviaste?, preguntó Druantia con paciencia. Ichigo lo recordaba, había hablado de ello con Adelina y Karen en Dire Maul. Adelina había comentado que los espíritus parecían sentirse atraídos por el sueño esmeralda, y añadió que le parecía extraño que eso estuviera ocurriendo. A él también le pareció raro, pues normalmente la Zanpakuto se encargaba de enviar las almas a la sociedad de almas.
Pero aquí no había ninguna sociedad de almas, porque ese lugar estaba en la tierra y, al parecer, la distancia afectaba la forma en que Cons enviaba las almas allí. Al principio, supuso que tenía algo que ver con que Cons simplemente liberaba a las almas de los lazos con el mundo material y las enviaba a donde quiera que necesitaran ir. Pero presentía que había algo más detrás de todo esto. «Supongo que tuviste algo que ver con eso», preguntó Ichigo, cruzando los brazos al hacer la afirmación. «Es cierto, pero no del todo. Te conecté con la naturaleza y, a su vez, tus propios poderes te conectaron con el sueño de la creación. La naturaleza y el sueño están conectados, y lo que eres está destinado a estar conectado a un ciclo espiritual. Lo que sucedió fue que te reconectaste del ciclo que antes controlabas en tu dominio con el de aquí», respondió Droantia, lo que confundió un poco a Ichigo. ¿Sus propios poderes lo conectaban con el sueño Esmeralda? Podría ser que, como Shinigami, estuviera conectado al ciclo de reencarnación en la Tierra, y que, al no estar ya allí, sus poderes necesitaran reconectarse con algún otro ciclo espiritual aquí. ¿Era eso posible? No importaba, esto no respondía a su pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con el árbol?, preguntó Ichigo. Necesitamos que conectes este gran árbol con el sueño Esmeralda, que uses tu espada para abrir un camino hacia ese reino y que sus energías fluyan hasta aquí y a través de los demás grandes árboles dispersos por la desolación, respondió Droantia. Ya se han plantado 4 árboles más, cuidados por Codexia antes de nuestro encarcelamiento, y con este árbol alzado, los 5 estarán conectados al sueño y con ese poder combinado revitalizarán la región. Por favor, concede esta bendición y permite que esta tierra recupere su antiguo esplendor. Ichigo supuso que querían que convirtiera ese árbol en un Senkaimon, algo parecido al gran árbol de la rama del sueño. Y al igual que ese árbol y otros similares, devolvería la vida a la región, de otro modo desolada, gracias a las propiedades nutritivas del sueño. De acuerdo, vamos a por ello. Respondió Ichigo, desenvainando a Zangetsu y apuñalando hacia el árbol. ¿Qué necesitas que haga? Clava la hoja en la base del árbol, luego coloca la mano sobre el pomo de la espada y concéntrate. Yo me encargaré del resto, respondió Droantia. Encogiéndose de hombros, dio un paso al frente y alzó su Zanpakuth, con una sola estocada, la clavó hasta la mitad en la madera. Luego, concentró su energía contra el pomo de su espada, que comenzó a brillar intensamente. Continuó canalizando su energía a través de su Zanpakuth, observando cómo el árbol comenzaba a palpitar al compás. Como un corazón que bombea sangre, el árbol vibraba con la misma intensidad. Cada segundo que pasaba, una nueva ráfaga de energía de su espada lo atravesaba. Podía sentir cómo absorbía su poder, tomándolo pero sin saber qué hacer con él. Ahora comenzamos. Droantia se había colocado detrás de Ichigo, apoyando una mano en su espalda y la otra en el árbol. Él no vio lo que ella hacía ni qué tipo de hechizo usaba, pero notó un cambio en la energía. En lugar de un pulso directo, una energía concentrada fluía alrededor del árbol como venas que guiaban las energías vitales hacia donde se necesitaban. Entonces lo notó, un cambio sutil. No era el árbol el que cambiaba, sino todo a su alrededor. Aparecía y desaparecía a su alrededor, pero sí percibió los detalles. El mundo tenía un profundo tono verde que dificultaba la visión a lo lejos. Sin embargo, notó los océanos agitados que lo rodeaban en una pequeña isla en medio de un mar de jade. Pero a sus espaldas divisó la gran extensión de tierra, cubierta de árboles altos y verde con toda clase de flora. Podía oír pájaros y otros animales salvajes justo por encima del murmullo del agua. ¿Dónde demonios estaba? Ya está hecho. En cuanto pronunció esas palabras, regresó al interior del templo, oscuro y húmedo. Miró su Zanpakuth, la desenganchó del árbol, la pequeña hendidura se selló al instante, y la envainó. Observó el árbol, examinándolo en busca de algún cambio perceptible. Físicamente, nada se había alterado, no había crecido ni cambiado de color ni de estructura, pero lo que sí había cambiado era espiritualmente. Ichigo podía sentirlo ahora, la energía pulsante que se propagaba a través de la corteza y el suelo que pisaba. ¿Qué has hecho?, preguntó Quintas. El árbol está conectado al sueño, y ahora su poder fluirá a través de él y llegará a la ciudad. Pero pronto este mismo don se extenderá a los demás árboles que fueron plantados alrededor de este páramo desolado, y entonces la vida florecerá de nuevo, dijo Droantia.
Un noble regalo, gran espíritu, dijo Vaine, inclinándose hacia Droantia. Nos honras por devolver a estas tierras su antigua gloria. Sin embargo, no cumplen su promesa, dijo Sandris, cruzando los brazos y alzando una ceja mientras observaba al espíritu. Pretendías que los altonatos quedaran exentos de toda culpa, pero los únicos que parecen haber enmendado sus errores son los míos. ¿Cómo piensas apropiártelo de esto? Ichigo notó que los Tauren se irritaban un poco ante la pregunta poco formal. Cualquier tipo de falta de respeto hacia los espíritus no le sentaba bien. Aunque debía esperar que pronto le hicieran la misma pregunta, probablemente con palabras más mesuradas que las de Sandris. Eso vendrá ahora. Codexia, por favor, tráelos adentro. Respondió Droantia, sin mostrar señales de estar ofendida, a diferencia de sus descendientes. La primalista caminó hasta la entrada y desapareció por el largo y oscuro pasillo, sin regresar durante varios minutos. Pero cuando reapareció entre las sombras, no venía sola, más de una docena de personas la seguían. Todos eran altonatos, pero no pertenecían a la tropa militar ni a la magia, todos vestían ropa común que los identificaba como ciudadanos. Al frente de este pequeño grupo estaba Kaelid, quien seguía de cerca a Codexia y los guió hasta el pie del gran árbol. El elfo de pelo corto miró al espíritu de la vida por un instante, esperando alguna señal para continuar, y cuando ella inclinó levemente la cabeza, él extendió la mano. Cuando su mano tocó el árbol, sintió una oleada de energía. Ichigo la reconoció de inmediato y se sorprendió al notar que resonaba con quien la tocaba. Duró solo un segundo, pero sucedió, y por lo que se veía, Maerne y Amul también la habían percibido. Yo, puedo sentirlo, dijo Kaelid, levantando la mano y bañándola en energías naturales. Ichigo no tenía por qué saber que todos estaban sorprendidos por la escena, él, desde luego, lo estaba, porque en ese preciso instante Kaelid estaba usando magia de la naturaleza justo delante de ellos. Con un simple movimiento de su mano, toda la vegetación que había en el suelo floreció. Esto es, increíble. Kaelid continuó, examinando sus manos que palpitaban con una vibrante energía dorada y jade. Ichigo miró el árbol, entrecerrando los ojos mientras lo examinaba. ¿Qué demonios pudo haber hecho eso? Trató de comprenderlo y entonces tuvo una idea, ¿podría ser eso realmente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo posee el poder de la naturaleza?, preguntó Amul. Por mi culpa, dijo Ichigo, cruzando los brazos y mirando a los espíritus. El chico es más listo de lo que parece, siseó Erebus, entrecerrando sus ojos blancos. Sabio, porque conoce su poder mejor que nosotros, replicó Vélez. Ichigo sabía exactamente de qué se trataba, solo había visto algo similar antes, y el contexto de esta situación le recordaba algo en particular, una Zanpakuth clavada en un ser vivo, una bendición otorgada al usuario, y que esa era una función de dicha arma. Todo le recordó la noche en que Rukia le otorgó sus poderes de Shinigami. Me quitaste parte de mi poder, o más probablemente, me quitaste la capacidad de mi Zanpakuth para transferir poder a otros al ser atravesado. Ese árbol no solo le quitó a la espada la capacidad de entrar al sueño Esmeralda, que creo que se debe a la capacidad del símbolo para enviar almas allí, sino que también le quitó la función de transferir una porción de mi poder a otros, respondió Ichigo. Nunca supo cómo funcionaba el intercambio de poder con otras personas, pero los sustitutos siempre habían estado destinados a recibir una porción del poder de un Shinigami y poseerlo por un corto tiempo. Su caso era un poco diferente, pero la premisa debería ser la misma, su Zanpakuth técnicamente tenía las mismas funciones que una Zanpakuth normal, independientemente de que no fuera la de Rukia. Abrir un Senkaimon, purificar un Hollow, Cons, y sin duda distribuir poder si uno lo desea. Tienes razón, tu poder es lo que permite aceptar el poder del árbol y, a su vez, el deseo de convertirse en un primalista. Solo aquellos que realmente deseen seguir nuestras enseñanzas pueden hacerlo, pues el corazón debe aceptar esta tarea por completo, de lo contrario, jamás podrá dominar los poderes que le otorgamos, respondió Droantia. Mientras ella hablaba, otros se acercaron, tocaron el árbol y se alejaron con un destello de poder en su interior. Él podía percibirlo, sentir la energía de los árboles resonando en ellos y otorgándoles el poder primigenio. ¿Piensas darle este regalo a los altonatos?, preguntó Amul, visiblemente sorprendido por tal cosa. Sí, son dignos de ello,
pues saben en su corazón que para detener la tiranía y el mal deben tomar las riendas ellos mismos. Que, aunque ya no tengan a sus líderes, pueden liderarse y hacer el bien a pesar de no tener a nadie que los guíe, respondió Droantia. Pero necesitarán conocer el camino, comprender qué es lo que deben hacer, dijo Veles, de pie sobre los Tauren. Deseamos que sean ustedes quienes les enseñen el camino. Ichigo arqueó una ceja ante la petición, aunque su reacción fue leve en comparación con la de los demás. Tuvo que mirar a su alrededor para ver bien las caras, algunas resultaban graciosas. La mayoría parecía sorprendida, boquiabierta ante la petición y la declaración, incluso aquellos a quienes se les pedía que realizaran el acto. Los altonatos, en concreto los tres nobles, balbuceaban incoherencias y parecían estar sufriendo un derrame cerebral. No podía culparlos, pues los espíritus les habían pedido a los Tauren que ocuparan la ciudad y sirvieran de guías espirituales para los altonatos. Estaba seguro de que habría una anécdota apropiada para esta situación, pero no lograba recordar ninguna. ¿Qué? Dijo Maluinet, incapaz de hacer otra cosa que observar la escena que se desarrollaba ante ella. Ya veo, esa es una petición, sorprendente, dijo Maerne, con expresión preocupada por un momento, sin saber qué hacer. Se volvió hacia su líder. Vaine permaneció impasible y rápidamente recuperó su semblante estoico, meditando profundamente sobre la tarea que tenía por delante. Guardó silencio durante un buen rato antes de actuar. Se volvió hacia los espíritus y habló. Mi pueblo seguirá buscando justicia, y esos tres deben ser juzgados por los crímenes que hayan cometido. Pero si deseáis que guiemos al resto de esta gente por un camino de estabilidad y armonía con la naturaleza y los elementos, dijo Vaine, mirando a Kaelib y al pequeño grupo de altonatos. Lo haré aquí. Pido que esta ciudad se convierta en una comuna chamánica, para que todas las razas que emprendan el camino de traer equilibrio a los elementos puedan venir y ser una sola. Que mi pueblo la proteja, a ella y a todos los que transiten por estas calles, y prometo que nadie sufrirá daño alguno que siga nuestro camino. Los espíritus no esperaron ni un segundo antes de dar su consentimiento. Tu misericordia y generosidad son un testimonio de tu raza, jovencita. Te agradezco que hayas hecho esto, dijo Tetis con palabras suaves y sinceras. Los Tauren son bienvenidos en esta ciudad, la noticia ya se ha difundido gracias a nuestros nuevos acólitos, dijo Droantia, señalando a Kaelib. Muchos más esperan recibir nuestros dones y aprender de tu sabiduría. Entonces Droantia se giró hacia Sandris y se elevó flotando hacia ella, deteniéndose a tan solo unos metros de la centinela general. Les agradezco su moderación, sepan que esta ciudad también recibirá con los brazos abiertos a los miembros del círculo. No teman, dijo Droantia, con un tono extraño, como si intentara calmar los nervios. Sandris no respondió, ni siquiera hizo un gesto de reconocimiento a sus palabras, lo cual resultó un poco preocupante. Droantia se dio la vuelta y todos los espíritus se agruparon cerca del árbol. Ichigo optó por retroceder y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Por primera vez, parecía que los Tauren y los altonatos habían perdido todo rastro de odio y ansiedad, se unían bajo la sombra de los espíritus primordiales y parecían comunicarse. Los siguientes minutos fueron incómodos para todos, pero él vio cómo las interacciones tensas daban paso a una conversación amena. Incluso Mordent pareció dar un paso al frente para hablar, acercándose a Vaine. Amul y Maerne conversaban con Codexia y Kaelib. Poco después, Maluinet y Tilarwin se adelantaron, y la sala, antes llena de gente que quería pelear o encarcelar a los demás, ahora mantenía una conversación informal. Fue tan impactante que la experiencia previa demostraba que algo así, tampoco después de un conflicto y con las partes aún guardando rencor, no podía suceder. Sin embargo, allí estaba él, presenciando una escena que no creía posible sin alguien con una perspectiva neutral que pusiera orden. Parece que no tenía por qué estar aquí. Pero al oír los pasos apresurados de la gente que se marchaba, se giró y vio que Sandris y su tropa salían del templo. Ichigo se sorprendió por el repentino movimiento. ¿Qué demonios le pasaba? Esto no está bien, dijo Karen, corriendo rápidamente hacia Quintás, que sostenía a Adelina en brazos. Ichigo no entendió a qué se refería, hasta que pensó en lo que los espíritus habían dicho y en lo que Vaine les había prometido. Quiso suspirar, parecía que alguien se marcharía de allí con un sabor amargo. Vamos, alcancémosla, dijo Ichigo. Reseñas.
De Bronzeline, soy malvado, porque así soy. Pero, como ven, lo que sucede a continuación ocupa mucho espacio. Se necesitaron casi 10.000 palabras para este capítulo. Y prometo que habrá más. Blindlook 92, su argumento era bueno, pero no lo presentó como suele hacerlo, y ese fue el problema. Si hubiera podido profundizar y demostrar la sabiduría de esto, podría haber convencido a Sandris por completo. Pero al final, Sandris aún tendrá que tomar la ciudad porque necesita asegurarla. ¿Por qué? Lo descubrirás en el próximo capítulo. El trastorno de estrés postraumático de Ichigo es inevitable. Ha demostrado su determinación en varias ocasiones, pero si se dan las circunstancias adecuadas, alguien puede señalar sus defectos y puntos débiles y derribarlo. Aizen lo hizo. Sin embargo, Ichigo se aferra a cada error y fracaso que ha cometido y no lo deja ir, por eso es tan frágil y su poder es tan incontrolable. Es un desastre. Villikeo 95, gracias. Desviado de la realidad, me alegra oírlo. Cruz Negra 0, es cierto, la única manera de que su palabra se cumpla es que la gente comprenda su importancia y siga su ejemplo. Una vez que tenga seguidores, podrá marcar la diferencia para todos. Astroga 121, oye, los finales en suspenso mantienen a la gente enganchada. En realidad, Vaine y Maerne tienen a Ichigo en alta estima por su honor y sabiduría, pero no confían en que los Altonato escuchen esa sabiduría cuando llegue el momento de negociar. Maerne piensa que los Altonato no se rendirán ni negociarán porque son demasiado arrogantes, una opinión que comparte con Vaine. Kenji Riku, Codexia originalmente pretendía obligar a los Altonatos a someterse a los espíritus y la horda para sobrevivir. Pero en este caso, les permite elegir y hacer lo que consideren que les conviene. Bicorn, resistente pero no completamente, la energía vil se alimenta de energías vitales, que también son energías espirituales. Esto significa que le está drenando su poder y fuerza vital. Solo es inmune hasta cierto punto. Por cierto, gracias por la corrección. Siggy Smalls, sí, pero este capítulo quedó mucho mejor que los anteriores. Creo que debería convertirlo en una costumbre, escribir un capítulo y reescribirlo para mejorarlo. El contenido mejora muchísimo y se hace mucho más rápido. Lleva más tiempo, pero funciona. Príncipe Seogorat, ¿fue un final decepcionante? Dime qué opinas. Stuporman, nos pasa a todos, estoy jugando a South Park, Shadow of War y al nuevo Assassin's Creed. Me quitan muchísimo tiempo. Maluinet nunca pudo dedicarse realmente a la política debido al príncipe Torteldrin y al destierro de su padre. Esto solo aumentó su ansia de regresar al poder y recuperar el estatus que pudiera. Créanme cuando les digo que los Altonatos no saldrán impunes de nada de lo que hicieron. Si bien este capítulo termina con esa idea, los Altonatos no quedarán exentos de sus crímenes. Serán juzgados y castigados como corresponde, pero eso vendrá después. Además, su discurso no estaba en plenas facultades mentales, acababa de despertarse y aún sufría las consecuencias de lo ocurrido en Maraudon, por lo que no estaba completamente lúcido en ese momento. Leaping Lemur, sin duda lo arreglaron, al menos por ahora. Lawrence HB, lo entiendo, lamentablemente el contenido final de Warcraft no siempre logra mantener a la gente enganchada. Recién ahora estoy retomando el juego y esta vez estoy disfrutando mucho subiendo de nivel. Tengo muchas ganas de llegar pronto al contenido de Raz, porque en mi opinión fue el mejor. Lamentablemente, el romance ha sido algo limitado en Bleach, la historia original nunca lo mostró hasta el epílogo, lo cual fue una pena. Pero aquí sí habrá desarrollo en ese sentido. Quería establecer ciertas cosas, y de hecho, el próximo arco termina con un desarrollo en ese aspecto con Ichigo y otro personaje. También me gustan las historias románticas, y en todas intento incluir algún elemento romántico en algún momento, pero en Transcendence quiero consolidarlo y dar una razón de peso para que alguien se enamore de Ichigo. Tengo una docena de posibles candidatas, y todas son geniales. De verdad. Pero tienen que aparecer y él tiene que conquistarlas con su encanto juvenil y su actitud pícara. Celtic Monk, lo siento, la escena de la pesadilla se volvió un poco repetitiva. Tilarwin seguía siendo cómplice de las acciones de los demás nobles y les proporcionaba tropas y soldados para apoyar sus numerosas empresas. Técnicamente, no tenía ninguna culpa personal, pero sí los ayudó. Por lo tanto,
Es culpable por asociación. Rezar ha regresado a las tierras salvajes, su hogar. Es el lugar donde un Mog natal siempre debe estar. Matemeo 3, sí, sucede. Últimamente ha estado ocurriendo en muchas series y películas donde matan a los personajes geniales demasiado pronto sin ninguna razón. Simplemente sucede demasiado pronto. Aorean jamás sospechó que Mildreas caería tan bajo, que usaría la magia vil o incluso se volvería contra él. El propio Mildreas afirma que nunca quiso matar a Aorean y que se sentía culpable por haberlo hecho, pues eran los mejores amigos. Mildreas simplemente se volvió demasiado codicioso y esto es lo que sucede, pero lo que realmente ayudó a Aorean fue que la poción le despejó la mente lo suficiente como para dejar de conspirar y darse cuenta de que lo que hacía estaba mal.